Bienvenidos, el día de hoy abordaremos una de las lecturas asignadas para la unidad 9, sobre posmodernidad en antropología. El trabajo que veremos será la publicación de José Pablo Carbonelli del 2011, titulado La interpretación en arqueología, pasos hacia la hermenéutica del registro. Podemos comenzar viendo que Carbonelli expone la estructura general de su artículo, de modo que desde ahora vamos viendo que el autor dirige una crítica teórica y metodológica al proceder de la arqueología procesual, de manera que su propuesta ofrece un enfoque diferente basado en la hermenéutica. En la sección La arqueología y el modelo de las ciencias naturales, el autor realiza un recorrido de la historia de la teoría, para mostrarnos lo que él denomina como periodos de hegemonía teórica. El primer periodo corresponde a la historia cultural. Noten que el autor explica sobre la concepción estática de las culturas, y cómo el cambio fue entendido como consecuencia de la difusión y la migración. Si continuamos en la página 7, vemos el siguiente periodo de hegemonía teórica, el cual se enmarcó en el surgimiento de la nueva arqueología. Acá vemos que la arqueología se acerca más a las ciencias naturales, mientras que se aleja o se distancia de las ciencias sociales. Lo interesante notar es la crítica que hace hacia la arqueología procesual, así como a uno de sus principales exponentes, Louis Binford. Esta crítica es realizada por Ian Hodder, uno de los principales exponentes de la arqueología postprocesual. Noten que según Hodder, la adopción del enfoque positivista de las ciencias naturales fue un medio para asegurar el respeto de la arqueología dentro de la comunidad científica. Además, observen que Carbonelli es consciente sobre el uso de analogías contemporáneas para entender el registro arqueológico, y cómo esto se ha utilizado desde la arqueología procesual. También vamos viendo que el entendimiento de la conducta humana actual es un paso necesario que dio la arqueología para entender el pasado humano. Los estudios sobre el comportamiento humano actual, recuerden, fueron incorporados en los estudios etnoarqueológicos principalmente, de modo que según la arqueología procesual, la etnoarqueología podía ser ese puente entre los datos y las explicaciones del comportamiento humano. Es decir, la etnoarqueología era el medio para llegar a las teorías del rango medio y poder formular explicaciones y leyes del comportamiento humano. En la sección La falseación y las ciencias sociales, vemos cómo Carbonelli continúa su crítica al proceder hipotético deductivo de la arqueología procesual, así como las estrategias de falseación, lo que resulta un escenario metodológico diferente al de las ciencias sociales. Y si nos movemos a la página 9, lo importante de ir entendiendo de la crítica del autor es que el uso del método hipotético deductivo y de la falseación no asegura la objetividad de una investigación. Además, es importante resaltar la observación de Carbonelli respecto al vínculo entre teoría y método, pues ciertamente las técnicas de recolección de datos dependerán en cierto grado de la justificación teórica de una investigación. El autor de este artículo nos plantea que la falseación no asegura al investigador diferenciar entre la verdad y la falsedad. Acá lo importante ir entendiendo es que inclusive la justificación o la selección teórica de un estudio es un sesgo del investigador, y esto influye en las interpretaciones que hacemos sobre las sociedades pasadas. Ahora, veamos la página 10. Antes de continuar, es preciso que retomemos la lectura de Moro Abadío de Teorías Antropológicas 1. Recuerden que él nos advierte sobre el externalismo y cómo el conocimiento científico está determinado por el contexto político, social y económico en que se genera. Y respecto a esto, Carbonelli nos explica que es ingenuo creer en una objetividad científica total, pues los eventos históricos determinan u orientan los intereses de investigación, así como su validez. Lo importante de notar es la influencia del vínculo entre política y antropología. Recuerden de Teorías Antropológicas 1 cómo los intereses de investigación de los evolucionistas culturales unilineales, así como los intereses de los histórico-culturales, fueron moldeados por los eventos sociopolíticos europeos y norteamericanos principalmente. Por lo tanto, vemos que Carbonelli explica que las aproximaciones falsacionistas de la arqueología procesual estaban altamente sesgadas, ya que las aproximaciones etnoarqueológicas condujeron a generalizaciones a partir de un estudio particular. Entonces, el autor plantea que los estudios sobre sociedades pasadas deben considerar una aproximación particular a nivel histórico e interpretativo. Y si nos movemos a la página 11, vemos que para generar estas aproximaciones particulares, Carbonelli nos propone un enfoque hermenéutico.
El autor comenta que una aproximación hermenéutica en arqueología implica diferenciar entre dos tipos de significados. El primero es el significado funcional, es decir, el rol que desempeñó un objeto en el pasado. El segundo es el significado simbólico, y para acceder a este es necesario que seamos conscientes de los sesgos interpretativos que tiene un investigador. Pues recuerden que nuestro contexto político, social, económico, entre otros factores, influyen en las interpretaciones que hacemos. Pero ahora continuemos en la página 12. Vemos la propuesta de Carbonelli en la sección Rasgos inherentes de la acción, texto, objeto arqueológico. Acá es importante que vayan notando la analogía. Objeto arqueológico es igual a símbolo. Entonces, contexto arqueológico es igual a texto. Por lo tanto, la interpretación arqueológica es una lectura de los objetos arqueológicos en el contexto arqueológico. Ahora veamos cómo Carbonelli retoma la propuesta de Ricard y sus 4 rasgos principales. El primer rasgo es la fijación del significado, y este nos plantea que el objeto arqueológico captura un instante en la historia de la humanidad. El segundo rasgo es la disociación de la intención mental del autor. Este nos sugiere que los objetos arqueológicos se desprenden de los agentes que los utilizaron. Entonces, el objeto arqueológico se disocia del pasado y es retomado por el arqueólogo. De manera que las acciones del pasado y las manifestaciones materiales de estas acciones, o sea, los objetos, ya no dependen de las acciones de los protagonistas del pasado, pues ahora interactúan con los arqueólogos. Por lo tanto, los objetos arqueológicos son símbolos que componen eventos pasados, y estos representan archivos antiguos que registran eventos pasados. Y es labor del arqueólogo leer estos archivos como acciones autónomas de sus protagonistas. Ahora continuamos en la página 13. Los rasgos 3 y 4, es decir, la exhibición de referencias no ostensivas y el abanico universal de sus destinatarios, vemos que estos rasgos plantean que el significado de los objetos arqueológicos es susceptible al cambio, es decir, pueden coexistir múltiples y nuevas interpretaciones. En la sección Metodología de enlace entre arqueología y hermenéutica, Carbonelli comenta que la aproximación de la hermenéutica es el método interpretativo, la cual consta de 2 fases. La primera fase es la enunciación de las interpretaciones, y esto conlleva una generación de hipótesis interpretativas, así como una validación de las interpretaciones realizadas sobre los eventos estudiados, de modo que se intentan buscar patrones en los datos. Acá es importante que noten cómo Carbonelli enfatiza en el concepto de interpretación. Recuerden que el significado de los objetos arqueológicos fue disociado de sus protagonistas, y por lo tanto el arqueólogo solo puede aspirar a una interpretación del significado del objeto arqueológico, no al significado mismo del objeto arqueológico, ya sea un significado funcional o simbólico. Y si continuamos en la página 14, ahora vemos la segunda fase, la interpretación de las interpretaciones. Acá es importante que noten que las interpretaciones son subjetivas, pues recuerden que el investigador está influenciado por su propio contexto actual, de modo que Carbonelli sugiere utilizar múltiples interpretaciones de diferentes aproximaciones teóricas. Por lo tanto, la subjetividad de las interpretaciones no será producto del investigador, sino del contexto en que se planteó el modelo teórico. Entonces, vemos que las interpretaciones de la fase 1 se ponen a prueba según las interpretaciones en forma de modelos teóricos de la fase 2. Lo importante de ir notando es que la hermenéutica en arqueología no está interesada en la formulación de leyes culturales, ni en conocer la verdad, sino en conocer cuáles interpretaciones son más robustas, todo desde un punto de vista objetivo, en donde el amplio espectro de posibles significados compiten entre sí y se valida cuál es la interpretación de significados más sólida. Pero ahora continuamos en la página 15, en donde vemos cómo la propuesta de Carbonelli nos invita a repensar el proceder arqueológico procesual, el cual podríamos categorizar como reduccionista, pues depende de la interpretación del investigador y por lo tanto es una aproximación subjetiva, cargada de sesgos interpretativos determinados por el contexto de vida del investigador. Por el contrario, la arqueología debería aspirar a una pluralidad interpretativa, en donde la objetividad marcada por la competencia entre interpretaciones no sugiere los posibles significados de los objetos y los contextos arqueológicos. Además, esta aproximación metodológica hermenéutica y por ende interpretativa nos acerca más a las ciencias sociales. Entonces, es el abastecimiento de subjetividad y una consecuencia de su influencia en las interpretaciones lo que puede asegurar la objetividad de las investigaciones.